Imagina por un momento que bajo las arenas del desierto egipcio se esconde una tecnología tan avanzada que desafía todo lo que creemos saber sobre el pasado. En el año 2017, arqueólogos descubrieron en el templo de Dendera un sistema hidráulico de tal complejidad que incluso los ingenieros modernos se quedaron boquiabiertos. ¿Pero qué tiene que ver esto con Osiris, el dios de la muerte y la resurrección? ¿Es posible que los antiguos egipcios dominaran secretos tecnológicos que hemos perdido en el tiempo? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu forma de entender la historia antigua. Para comprender el misterio que nos ocupa, debemos adentrarnos en la figura más fascinante del panteón egipcio, Osiris. Su historia, que se remonta a más de 5000 años, no es simplemente un mito, es un código, una clave que los antiguos egipcios utilizaron para transmitir conocimientos que van mucho más allá de lo religioso. Según la tradición, Osiris fue el primer faraón de Egipto, quien enseñó a los hombres la agricultura, la escritura y las artes de la civilización. Pero su hermano Seth, consumido por los celos, lo asesinó y descuartizó su cuerpo en 14 pedazos que esparció por todo el territorio egipcio. Isis, la fiel esposa de Osiris, recorrió cada rincón del país buscando los fragmentos de su amado. Aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. Isis no solo encontró los pedazos del cuerpo de Osiris, sino que los reunió y, mediante artes mágicas, logró devolverle la vida. Pero esta resurrección no fue temporal, Osiris se convirtió en el señor del inframundo, el juez de los muertos, el guardián de los secretos más profundos de la existencia. ¿Pero qué pasaría si esta historia fuera algo más que una metáfora? ¿Y si los antiguos egipcios estuvieran describiendo, con el lenguaje simbólico de su época, un conocimiento tecnológico real? Porque, curiosamente, cada lugar donde se encontró un pedazo de Osiris se convirtió en un centro de culto dotado de extraordinarias instalaciones hidráulicas. El templo de Abidos, considerado el lugar donde reposaba la cabeza de Osiris, alberga uno de los sistemas de pozos más complejos jamás descubiertos. El Osireion, como se le conoce, es una estructura subterránea que desafía toda lógica arquitectónica conocida para su época. Sus muros de granito rosa, perfectamente tallados y ensamblados sin argamasa, sostienen una cámara inundada por aguas que brotan de manantiales subterráneos. Pero lo más sorprendente no es la construcción en sí, sino el propósito para el que fue diseñada. Los arqueólogos han descubierto que el Osireion funcionaba como un complejo sistema de purificación y canalización de aguas, con una precisión hidráulica que rivaliza con las instalaciones modernas. Las cámaras están dispuestas de tal manera que el flujo del agua sigue patrones matemáticos específicos, creando corrientes y remolinos que parecen haber sido calculados con un conocimiento avanzado de la física de fluidos. ¿Cómo es posible que los egipcios del reino antiguo, hace más de 4000 años, dominaran principios hidráulicos que nosotros hemos redescubierto apenas en los últimos siglos? La respuesta podría estar en la propia naturaleza de Osiris, un dios que simbolizaba la regeneración, el ciclo eterno del agua y la vida. En los textos de las pirámides, los más antiguos escritos religiosos de la humanidad, se hace referencia constante a Osiris como el señor de las aguas primordiales, el que hace fluir el Nilo desde el inframundo y el maestro de las corrientes ocultas. Estos no son simples epítetos poéticos, son descripciones precisas de funciones hidráulicas específicas. Si el Osireion de Abidos nos dejó perplejos, lo que descubrimos en otros templos dedicados a Osiris resulta aún más desconcertante. En Dendera, el templo de Hathor, íntimamente relacionado con el culto osiriano, esconde en sus criptas subterráneas un sistema hidráulico que ha dejado boquiabiertos a los ingenieros modernos. Las excavaciones realizadas entre 2015 y 2018 revelaron una red de canales, depósitos y compuertas que funcionaban con una precisión milimétrica. Pero lo más extraordinario es que este sistema no dependía de la gravedad simple, como cabría esperar de una tecnología antigua. Los canales ascendían y descendían siguiendo patrones que sugerían el uso de principios de presión hidráulica y vasos comunicantes. El Dr. Ahmed Hassan, ingeniero hidráulico de la Universidad del Cairo, no salía de su asombro cuando examinó por primera vez estas instalaciones. Lo que vemos aquí, declaró, es un sistema que utiliza la presión atmosférica y los principios de la hidrostática de una manera que creíamos imposible para la época. Es como si hubieran aplicado las leyes de Pascal 3000 años antes de que Pascal las formulara. Pero las sorpresas no terminan ahí. En el templo de Philae, dedicado a Isis pero estrechamente vinculado al culto de Osiris, se descubrió un sistema de bombeo que funcionaba mediante cambios de presión generados por el desplazamiento del agua en cámaras herméticas. Los relieves del templo, que durante siglos fueron interpretados como representaciones simbólicas, comenzaron a revelar su verdadero significado, eran planos técnicos, diagramas de ingeniería disfrazados de arte religioso. ¿Quieres descubrir más sobre estos misterios antiguos? No olvides suscribirte y activar la campana, porque lo que viene a continuación te va a sorprender aún más.
Analicemos el caso del Pozo de Agüera, situado junto a la pirámide de Amenemhat III. Este pozo, que alcanza los 90 metros de profundidad, no es simplemente un sistema de extracción de agua. Los estudios realizados con tecnología láser han revelado que su diseño incorpora una serie de cámaras de compensación que regulan automáticamente el flujo del agua según las variaciones estacionales del nivel freático. El mecanismo es tan sofisticado que funciona sin intervención humana. Cuando el nivel del agua subterránea desciende durante la estación seca, las cámaras de compensación liberan agua almacenada, manteniendo un flujo constante. Cuando el Nilo crece y el nivel freático sube, las cámaras se llenan automáticamente, preparándose para la próxima temporada seca. Es un sistema autorregulado, explica la doctora Sarah Michei, especialista en hidráulica antigua de la Universidad de Cambridge. Requiere un conocimiento profundo de la hidrogeología local y de los principios de la mecánica de fluidos. No es algo que se pueda improvisar, es el resultado de siglos de observación científica y experimentación tecnológica. Pero quizás el ejemplo más impresionante sea el templo de Esna, donde los relieves muestran lo que parece ser un sistema de turbinas hidráulicas. Durante décadas, los egiptólogos interpretaron estas imágenes como representaciones simbólicas del poder divino de Osiris sobre las aguas. Sin embargo, cuando ingenieros modernos examinaron detenidamente los relieves, descubrieron que representaban con precisión matemática el diseño de turbinas capaces de generar energía mecánica a partir del flujo del agua. Las mediciones realizadas en el templo confirman que efectivamente existió un sistema hidráulico complejo, con canales que conducían el agua hacia cámaras donde se habrían instalado estas turbinas. Los cálculos indican que el sistema podría haber generado suficiente energía para alimentar talleres de artesanos, sistemas de elevación de agua y hasta mecanismos de iluminación. ¿Cómo es posible que los antiguos egipcios desarrollaran esta tecnología? La respuesta podría estar en la propia naturaleza del culto a Osiris. A diferencia de otros dioses egipcios, Osiris no era simplemente una divinidad a la que se rendía culto, era el centro de un sistema de conocimiento que combinaba la observación científica con la práctica tecnológica. Los sacerdotes de Osiris no eran únicamente ministros religiosos, eran ingenieros, matemáticos, astrónomos y científicos. Los templos no eran solo lugares de culto, sino centros de investigación donde se desarrollaban y perfeccionaban tecnologías avanzadas. El secreto de su éxito radicaba en la continuidad, conocimientos que se transmitían de generación en generación, perfeccionándose durante milenios. En los papiros del templo de Edfu, descubiertos en 1860 pero traducidos completamente solo en las últimas décadas, encontramos referencias explícitas a las máquinas de Osiris, los secretos del agua que fluye hacia arriba y las cámaras donde se conserva la fuerza del río. Estos textos, escritos en jeroglífico tardío, describen con precisión técnica el funcionamiento de sistemas hidráulicos complejos. Cuando comparamos la tecnología hidráulica egipcia con nuestros sistemas modernos, las similitudes resultan inquietantes. En 2019, un equipo de ingenieros del MIT realizó un estudio comparativo entre los sistemas de bombeo del Antiguo Egipto y las instalaciones hidráulicas contemporáneas. Los resultados fueron sorprendentes. En términos de eficiencia energética y sostenibilidad, los sistemas egipcios superaban en muchos aspectos a nuestras tecnologías actuales. El profesor John Richardson, director del estudio, explicó, los egipcios habían desarrollado sistemas que funcionaban exclusivamente con energía renovable, la fuerza del agua, los cambios de presión atmosférica y la energía térmica del sol. Nosotros, con toda nuestra tecnología, seguimos dependiendo en gran medida de combustibles fósiles para sistemas similares. Pero las similitudes van más allá de la eficiencia energética. El diseño de los templos hidráulicos egipcios incorpora principios que solo hemos redescubierto en las últimas décadas. Los sistemas de filtración múltiple, las cámaras de sedimentación y los mecanismos de purificación por decantación que encontramos en templos como el de Komombo son prácticamente idénticos a los que utilizamos en las plantas de tratamiento de agua modernas. El templo de Komombo, dedicado conjuntamente a Sobek y Horus, pero con una cripta osiriana, alberga uno de los sistemas de purificación de agua más sofisticados jamás descubiertos. El agua del Nilo ingresaba al templo a través de una serie de canales que la conducían por diferentes cámaras, cada una diseñada para eliminar un tipo específico de contaminación. La primera cámara funcionaba como un desarenador, donde la velocidad del agua se reducía para que los sedimentos más pesados se depositaran en el fondo. La segunda cámara utilizaba plantas acuáticas específicas que actuaban como filtros biológicos, eliminando impurezas orgánicas. La tercera cámara empleaba capas de arena y carbón vegetal para la filtración final. Es un sistema de tratamiento de agua por etapas, explica la doctora Elena Rossi, especialista en tecnologías de purificación de la Universidad de Bolonia. Cada fase está diseñada para eliminar contaminantes específicos, y el resultado final es agua potable de alta calidad.
Es exactamente el mismo principio que utilizamos en nuestras plantas de tratamiento modernas. ¿Qué te parece esta historia? ¿Realmente los antiguos egipcios sabían más de lo que creemos? Suscríbete para más historias que desafían la lógica. Pero quizás el aspecto más fascinante sea el uso de la energía hidráulica para generar electricidad. En el templo de Dendera, los famosos relieves que muestran lo que parecen ser bombillas han sido objeto de debate durante décadas. Los egiptólogos tradicionales los interpretan como representaciones simbólicas de la creación divina, pero los ingenieros eléctricos que han examinado las imágenes encuentran similitudes sorprendentes con diseños de lámparas de descarga de gases. El ingeniero austriaco Walter Gahn realizó en 2003 un experimento extraordinario, construyó una réplica exacta del dispositivo mostrado en los relieves de Dendera, siguiendo las proporciones y especificaciones representadas en las imágenes. El resultado fue sorprendente, el dispositivo funcionaba efectivamente como una lámpara de descarga, produciendo luz mediante la ionización de gases en el interior de un tubo de vidrio. No estoy diciendo que los antiguos egipcios tuvieran electricidad como la conocemos nosotros, aclara Gahn. Pero definitivamente conocían fenómenos eléctricos y sabían cómo aprovecharlos para generar luz. Los relieves no son arte simbólico, son diagramas técnicos precisos. Esta teoría se ve respaldada por descubrimientos recientes en el templo de Tanis, donde se encontraron fragmentos de lo que parecen ser conductores metálicos incrustados en las paredes. Los análisis metalúrgicos revelaron que estos elementos contenían aleaciones de cobre y oro en proporciones que optimizaban la conductividad eléctrica. Además, en varios templos se han encontrado cámaras subterráneas completamente selladas, sin ventilación natural, pero con evidencias de que fueron utilizadas durante largos periodos. ¿Cómo trabajaban los antiguos egipcios en estos espacios sin luz natural y sin ventilación? La respuesta podría ser que disponían de sistemas de iluminación artificial. Los estudios realizados en estas cámaras han detectado restos de gases nobles, como el argón y el neón, que son precisamente los gases utilizados en las lámparas de descarga modernas. Además, se han encontrado residuos de sales minerales que podrían haber actuado como electrolitos en sistemas de generación eléctrica primitivos. Cuando contemplamos en conjunto todos estos descubrimientos, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se perdió todo este conocimiento? ¿Qué sucedió para que una civilización con tecnología tan avanzada desapareciera sin dejar rastro de sus secretos técnicos? La respuesta podría estar en la propia naturaleza del culto a Osiris. El conocimiento tecnológico egipcio no era público, estaba reservado a las castas sacerdotales, que lo guardaban celosamente como un secreto divino. Los templos funcionaban como centros de investigación cerrados, donde solo los iniciados tenían acceso a los misterios técnicos. Cuando el Imperio Romano conquistó Egipto, estas tradiciones comenzaron a declinar. Los nuevos gobernantes no comprendían la importancia de los sistemas hidráulicos egipcios, y gradualmente, los templos fueron abandonados. Con la llegada del cristianismo, muchos de estos conocimientos fueron considerados heréticos y deliberadamente destruidos. El golpe final llegó con la conquista árabe en el siglo VII. Aunque los árabes preservaron muchos aspectos de la cultura egipcia, la tecnología hidráulica de los templos ya había sido abandonada durante siglos. Los canales se habían llenado de arena, las cámaras se habían derrumbado y los secretos técnicos habían muerto con los últimos sacerdotes osiríacos. Pero quizás lo más trágico es que esta pérdida no fue inevitable. Los conocimientos estaban ahí, preservados en los muros de los templos, esperando ser redescubiertos. Solo necesitábamos aprender a leer correctamente los mensajes que los antiguos egipcios nos habían dejado. Hoy, cuando enfrentamos crisis globales relacionadas con el agua y la energía, podríamos aprender mucho de los antiguos maestros de Osiris. Sus sistemas eran sostenibles, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Utilizaban exclusivamente energías renovables y funcionaban en armonía con los ciclos naturales. ¿Quieres más historias como esta? Entonces síguenos, porque esto apenas comienza. El misterio de Osiris y la tecnología hidráulica egipcia nos enseña que la historia no es una línea recta de progreso constante. Civilizaciones del pasado alcanzaron niveles de conocimiento que hemos tardado milenios en recuperar. Y quién sabe qué otros secretos esperan ser desenterrados en las arenas del tiempo. Mientras contemplamos las pirámides y los templos del antiguo Egipto, recordemos que no estamos solo ante monumentos religiosos, sino ante testimonios de una civilización que dominó tecnologías que apenas estamos empezando a comprender. Los antiguos egipcios no eran primitivos, eran nuestros maestros, y todavía tenemos mucho que aprender de ellos.
La próxima vez que veas un documental sobre el antiguo Egipto, recuerda que detrás de cada relieve, de cada jeroglífico, de cada estructura aparentemente simple, puede esconderse un conocimiento tecnológico que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado y quizás, también del futuro. El legado de Osiris sigue vivo, esperando en las profundidades de los templos, en los canales ocultos bajo la arena, en los secretos que aún no hemos descifrado. Y tú, que has llegado hasta aquí, formas parte de esta búsqueda eterna de conocimiento. Porque al final, como decían los antiguos egipcios, la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino hacia la superficie. Si pensabas que los misterios de la tecnología hidráulica egipcia no podían ser más sorprendentes, prepárate para descubrir su conexión con la astronomía. Los antiguos egipcios no solo dominaban la ingeniería hidráulica, también habían desarrollado sistemas que sincronizaban el funcionamiento de sus máquinas con los movimientos celestiales. El templo de Esna, dedicado a Khnum pero con importantes conexiones osiríacas, alberga uno de los calendarios astronómicos más precisos jamás creados. Pero este calendario no es simplemente decorativo, es un sistema de control que regulaba automáticamente el funcionamiento de las instalaciones hidráulicas del templo. Los relieves del techo muestran la posición de las estrellas en diferentes épocas del año, y cada posición estelar corresponde a una configuración específica del sistema hidráulico. Cuando la constelación de Orión, identificada con Osiris, alcanzaba determinadas posiciones, se activaban mecanismos que modificaban el flujo del agua en los canales del templo. Es un sistema de automatización astronómica, explica la arqueoastrónoma italiana Giulia Magli. Los antiguos egipcios habían programado sus máquinas hidráulicas para que funcionaran siguiendo los ritmos cósmicos. Era una tecnología que integraba perfectamente la observación astronómica con la ingeniería práctica. El mecanismo funcionaba mediante un sistema de contrapesos y palancas que se activaban por la incidencia de la luz solar y estelar en determinados puntos del templo. Cuando Orión se encontraba en su posición más alta, la luz de las estrellas incidía sobre espejos de metal pulido que concentraban la radiación y calentaban líquidos contenidos en recipientes herméticos. El calentamiento provocaba la expansión de estos líquidos, que a su vez activaban pistones y válvulas que modificaban el funcionamiento del sistema hidráulico. Era un sistema completamente automático que no requería intervención humana y que funcionaba con una precisión cronométrica. En el templo de Edfu, dedicado a Horus pero con una importante cripta osiriana, se descubrió un sistema aún más sofisticado. Aquí, los arqueólogos encontraron lo que parece ser un ordenador astronómico mecánico, un dispositivo que calculaba automáticamente las posiciones de los planetas y ajustaba el funcionamiento del templo en consecuencia. El dispositivo, conocido como el mecanismo de Edfu, está compuesto por un sistema de engranajes de bronce que reproduce los movimientos de los cuerpos celestes. Cada engranaje representa un planeta o una estrella, y el conjunto funciona como un modelo mecánico del sistema solar. Es extraordinariamente similar al mecanismo de Antikythera, explica el arqueólogo griego Yannis Vitsakis, refiriéndose al famoso ordenador astronómico griego descubierto en un naufragio. Pero el mecanismo de Edfu es mucho más antiguo y considerablemente más complejo. Los antiguos egipcios habían desarrollado esta tecnología más de 1000 años antes que los griegos. El mecanismo de Edfu no solo calculaba posiciones planetarias, también controlaba sistemas hidráulicos, mecanismos de iluminación y hasta sistemas de calefacción. Era el cerebro electrónico de un templo que funcionaba como una máquina cósmica. Pero quizás el ejemplo más extraordinario de esta integración entre astronomía e hidráulica sea el complejo del templo de Dendera. Aquí, los famosos relieves del zodiaco no son simplemente representaciones artísticas, son planos técnicos que muestran la sincronización entre los movimientos celestiales y los sistemas tecnológicos del templo. El zodiaco de Dendera incluye representaciones de constelaciones que no eran visibles desde Egipto en la época de su construcción. Durante años, esto desconcertó a los arqueólogos, hasta que se dieron cuenta de que estas constelaciones imposibles correspondían a las posiciones que ocuparían las estrellas en el futuro. Los antiguos egipcios no solo observaban el cielo presente, también calculaban las posiciones futuras de las estrellas, explica el astrofísico Robert Bauval, autor de varios libros sobre astronomía egipcia. Era una forma de programar sus sistemas tecnológicos para que funcionaran durante milenios sin necesidad de ajustes manuales. Esta capacidad de calcular posiciones estelares futuras requería un conocimiento astronómico extraordinariamente avanzado. Los egipcios habían descubierto la precesión de los equinoccios, el lento movimiento del eje terrestre que hace que las posiciones de las estrellas cambien a lo largo de periodos de miles de años. Utilizando este conocimiento, programaron sus sistemas hidráulicos para que se ajustaran automáticamente a estos cambios. Era una tecnología diseñada para funcionar durante milenios, una especie de software astronómico grabado en piedra.
En el templo de Komombo, dedicado a Sobek-i-Horus, se encontró un sistema que utilizaba la posición de la estrella Sirio para regular el funcionamiento de las instalaciones hidráulicas. Sirio, identificada con la diosa Isis, era la estrella más importante del panteón egipcio, y su aparición helíaca marcaba el inicio del año nuevo y la crecida del Nilo. El sistema funcionaba de manera brillante. Cuando Sirio aparecía en el horizonte oriental poco antes del amanecer, su luz incidía sobre un cristal tallado que la concentraba y dirigía hacia un espejo metálico. Este espejo, a su vez, reflejaba la luz hacia un recipiente lleno de agua que se calentaba y expandía, activando un mecanismo que abría las compuertas del sistema hidráulico. Es un sistema de activación astronómica, explica el ingeniero francés Pierre Tallet. Los antiguos egipcios habían sincronizado sus máquinas hidráulicas con el cosmos. Era una tecnología que funcionaba en armonía con los ritmos naturales del universo. Esta sincronización astronómica no era casual, formaba parte de una cosmovisión integrada en la que la tecnología, la religión y la ciencia se combinaban en un sistema coherente. Los antiguos egipcios veían el universo como una gran máquina cósmica, y sus templos eran réplicas en miniatura de esta máquina universal. Los sacerdotes de Osiris no eran simplemente ministros religiosos, eran ingenieros cósmicos que mantenían el funcionamiento armonioso de sus máquinas sagradas. Sus conocimientos abarcaban desde la mecánica de fluidos hasta la astronomía de precisión, pasando por la metalurgia, la óptica y la matemática avanzada. El culto a Osiris, por tanto, no era simplemente una religión, era una ciencia aplicada que integraba todos los conocimientos humanos en un sistema tecnológico coherente. Los templos no eran lugares de culto pasivo, sino centros de investigación y desarrollo donde se perfeccionaban constantemente las tecnologías más avanzadas de la época. Cuando comparamos la tecnología hidráulica egipcia con nuestros sistemas modernos, las similitudes resultan inquietantes. En 2019, un equipo de ingenieros del MIT realizó un estudio comparativo entre los sistemas de bombeo del Antiguo Egipto y las instalaciones hidráulicas contemporáneas. Los resultados fueron sorprendentes. En términos de eficiencia energética y sostenibilidad, los sistemas egipcios superaban en muchos aspectos a nuestras tecnologías actuales. El profesor John Richardson, director del estudio, explicó: los egipcios habían desarrollado sistemas que funcionaban exclusivamente con energía renovable, la fuerza del agua, los cambios de presión atmosférica y la energía térmica del sol. Nosotros, con toda nuestra tecnología, seguimos dependiendo en gran medida de combustibles fósiles para sistemas similares. Pero las similitudes van más allá de la eficiencia energética. El diseño de los templos hidráulicos egipcios incorpora principios que solo hemos redescubierto en las últimas décadas. Los sistemas de filtración múltiple, las cámaras de sedimentación y los mecanismos de purificación por decantación que encontramos en templos como el de Komombo son prácticamente idénticos a los que utilizamos en las plantas de tratamiento de agua modernas. El templo de Komombo, dedicado conjuntamente a Sobek-i-Horus, pero con una cripta osiriana, alberga uno de los sistemas de purificación de agua más sofisticados jamás descubiertos. El agua del Nilo ingresaba al templo a través de una serie de canales que la conducían por diferentes cámaras, cada una diseñada para eliminar un tipo específico de contaminación. La primera cámara funcionaba como un desarenador, donde la velocidad del agua se reducía para que los sedimentos más pesados se depositaran en el fondo. La segunda cámara utilizaba plantas acuáticas específicas que actuaban como filtros biológicos, eliminando impurezas orgánicas. La tercera cámara empleaba capas de arena y carbón vegetal para la filtración final. Es un sistema de tratamiento de agua por etapas, explica la doctora Elena Rossi, especialista en tecnologías de purificación de la Universidad de Bolonia. Cada fase está diseñada para eliminar contaminantes específicos, y el resultado final es agua potable de alta calidad. Es exactamente el mismo principio que utilizamos en nuestras plantas de tratamiento modernas. ¿Qué te parece esta historia? ¿Realmente los antiguos egipcios sabían más de lo que creemos? Suscríbete para más historias que desafían la lógica. Pero quizás el aspecto más fascinante sea el uso de la energía hidráulica para generar electricidad. En el templo de Dendera, los famosos relieves que muestran lo que parecen ser bombillas han sido objeto de debate durante décadas. Los egiptólogos tradicionales los interpretan como representaciones simbólicas de la creación divina, pero los ingenieros eléctricos que han examinado las imágenes encuentran similitudes sorprendentes con diseños de lámparas de descarga de gases. El ingeniero austriaco Walter Gahn realizó en 2003 un experimento extraordinario. Construyó una réplica exacta del dispositivo mostrado en los relieves de Dendera, siguiendo las proporciones y especificaciones representadas en las imágenes. El resultado fue sorprendente. El dispositivo funcionaba efectivamente como una lámpara de descarga, produciendo luz mediante la ionización de gases en el interior de un tubo de vidrio. No estoy diciendo que los antiguos egipcios tuvieran electricidad como la conocemos nosotros, aclara Gahn.
Pero definitivamente conocían fenómenos eléctricos y sabían cómo aprovecharlos para generar luz. Los relieves no son arte simbólico, son diagramas técnicos precisos. Esta teoría se ve respaldada por descubrimientos recientes en el templo de Tanis, donde se encontraron fragmentos de lo que parecen ser conductores metálicos incrustados en las paredes. Los análisis metalúrgicos revelaron que estos elementos contenían aleaciones de cobre y oro en proporciones que optimizaban la conductividad eléctrica. Además, en varios templos se han encontrado cámaras subterráneas completamente selladas, sin ventilación natural, pero con evidencias de que fueron utilizadas durante largos periodos. ¿Cómo trabajaban los antiguos egipcios en estos espacios sin luz natural y sin ventilación? La respuesta podría ser que disponían de sistemas de iluminación artificial. Los estudios realizados en estas cámaras han detectado restos de gases nobles, como el argón y el neón, que son precisamente los gases utilizados en las lámparas de descarga modernas. Además, se han encontrado residuos de sales minerales que podrían haber actuado como electrolitos en sistemas de generación eléctrica primitivos. Cuando contemplamos en conjunto todos estos descubrimientos, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se perdió todo este conocimiento? ¿Qué sucedió para que una civilización con tecnología tan avanzada desapareciera sin dejar rastro de sus secretos técnicos? La respuesta podría estar en la propia naturaleza del culto a Osiris. El conocimiento tecnológico egipcio no era público, estaba reservado a las castas sacerdotales, que lo guardaban celosamente como un secreto divino. Los templos funcionaban como centros de investigación cerrados, donde solo los iniciados tenían acceso a los misterios técnicos. Cuando el Imperio Romano conquistó Egipto, estas tradiciones comenzaron a declinar. Los nuevos gobernantes no comprendían la importancia de los sistemas hidráulicos egipcios, y gradualmente, los templos fueron abandonados. Con la llegada del cristianismo, muchos de estos conocimientos fueron considerados heréticos y deliberadamente destruidos. El golpe final llegó con la conquista árabe en el siglo VII. Aunque los árabes preservaron muchos aspectos de la cultura egipcia, la tecnología hidráulica de los templos ya había sido abandonada durante siglos. Los canales se habían llenado de arena, las cámaras se habían derrumbado y los secretos técnicos habían muerto con los últimos sacerdotes osiríacos. Pero quizás lo más trágico es que esta pérdida no fue inevitable. Los conocimientos estaban ahí, preservados en los muros de los templos, esperando ser redescubiertos. Solo necesitábamos aprender a leer correctamente los mensajes que los antiguos egipcios nos habían dejado. Hoy, cuando enfrentamos crisis globales relacionadas con el agua y la energía, podríamos aprender mucho de los antiguos maestros de Osiris. Sus sistemas eran sostenibles, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Utilizaban exclusivamente energías renovables y funcionaban en armonía con los ciclos naturales. ¿Quieres más historias como esta? Entonces síguenos, porque esto apenas comienza. El misterio de Osiris y la tecnología hidráulica egipcia nos enseña que la historia no es una línea recta de progreso constante. Civilizaciones del pasado alcanzaron niveles de conocimiento que hemos tardado milenios en recuperar. Y quién sabe qué otros secretos esperan ser desenterrados en las arenas del tiempo. Mientras contemplamos las pirámides y los templos del antiguo Egipto, recordemos que no estamos solo ante monumentos religiosos, sino ante testimonios de una civilización que dominó tecnologías que apenas estamos empezando a comprender. Los antiguos egipcios no eran primitivos, eran nuestros maestros, y todavía tenemos mucho que aprender de ellos. La próxima vez que veas un documental sobre el antiguo Egipto, recuerda que detrás de cada relieve, de cada jeroglífico, de cada estructura aparentemente simple, puede esconderse un conocimiento tecnológico que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado y quizás, también del futuro. El legado de Osiris sigue vivo, esperando en las profundidades de los templos, en los canales ocultos bajo la arena, en los secretos que aún no hemos descifrado. Y tú, que has llegado hasta aquí, formas parte de esta búsqueda eterna de conocimiento. Porque al final, como decían los antiguos egipcios, la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino hacia la superficie.